¿Descansaron bien? Más o menos, poquito. Faltó, ¿no es cierto? ¿Un par de horas? ¿Tuvieron frío? Me estuvo mejor, ¿no? Que antenoche, o ya se aclimataron, capaz. Bueno, es un placer para mí compartir esta mañana de nuevo con ustedes, realmente. Quiero que sepan que, bueno, gracias por las dudas, pero creo no necesitarlo. Varios días antes de la fecha de venir para acá, vinieron a mi mente ustedes, a los que conozco y a los que no conocía, y ahora tengo el placer de por lo menos conocer sus rostros. Varias veces vinieron en la madrugada. Quiero que lo sepan. Vinieron en la madrugada y le pedía mucho a Dios por este tiempo, por esta mañana, por lo que hablamos anoche. Porque uno a veces piensa ideas de, bueno, voy a ir por acá, voy a tocar este tema, y les aseguro que después uno está acá y como Dios te levantó varias veces en la madrugada, Él dice lo que quiere decir. No lo que estaba tan planificado, sino dice lo que quiere decir. Así que esa es mi convicción. Ni yo estoy acá por casualidad, ni ustedes están acá por casualidad. Anoche se los dije y probablemente ya te sientas diferente que cuando viniste. Háganme que sí con la cabeza los que lo experimentan, no me digan que sí si no es así. Yo ya me siento diferente de cuando llegué. Cuando estaba viniendo para acá por situaciones de nuestro trabajo, estábamos realmente cansados con mi esposo, realmente cansados. Y bueno, pidiendo, Señor, renova nuestras fuerzas porque vienen 3 días de trabajo por delante. ¿Saben cuándo se me fue todo? Cuando los escuché cantar. Ya se me pasó cuando escuché a los de alabanza ensayar, que de paso les pido que los honren con un aplauso. Gracias. ¿Saben por qué? Es todo un laburo. Yo he estado ahí antes. Traer todo eso, embalarlo, los que pusieron los instrumentos, los que viajaron, ensayar antes para poder servirles a ustedes. Los del sonido, sí, están en el paquete, gracias. Es mucho trabajo. Y ahí ya se me fue. Yo dije, claro, ya estoy contenta de escucharlos cantar y de ver sus rostros. Disfrutar. Antes de saber, ahora ya algunos me están contando las cosas que Dios está haciendo y les digo, si yo tuviera que cobrar un sueldo por eso, ya estoy pagada, ya podría volverme a mi casa. Pero ya el ver sus rostros disfrutar, yo ya estaba lleno, mi corazón estaba lleno. Así que disponete a seguir disfrutando, seguramente más cosas van a suceder, más cosas Dios quiere mostrarte. Queda todo este día completo y la mitad del día de mañana para seguir aprendiendo juntos. ¿Les va esa idea? ¿Sí? Bueno, esta mañana vamos a hacer algo diferente, pero no se muevan todavía, esperen que les explico. Porque la realidad es que siempre el que está acá adelante, dirigiendo una plenaria, tiene un don dado por Dios para predicar, para motivarte, para exhortarte en la palabra, y yo no soy predicadora. Dios me ha dado a mí la capacidad de enseñar, o sea, soy maestra. Me ha dado la capacidad de transferir una verdad espiritual, tratar de hacerla lo más simple y práctica posible para que afecte tu vida espiritual. Eso es lo que Dios me ha dado a mí. Así que lo que voy a hacer es ser maestra. No voy a ser predicadora porque no soy. ¿Estamos? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces lo vamos a hacer un poco diferente. Pero quiero hablar del maestro de maestros. Quiero hablar del rabí con mayúscula. De él vamos a hablar en esta mañana y de sus extraordinarias capacidades como maestro. ¿Qué era un rabí? Un rabí era una persona originaria del pueblo judío que había dedicado mucho tiempo de su vida a estudiar en profundidad el libro de la ley, ¿sí? Lo que sería para nosotros
En tu Biblia digital, el Antiguo Testamento. En tu Biblia de papel está la Biblia dividida no exactamente en la mitad, pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un rabí debía conocer el Antiguo Testamento en profundidad y era reconocido por su pueblo para enseñar. ¿Sí? Había muchos rabinos, muchos rabí, pero una característica es que tenía que tener seguidores, gente que le siguiera y que escuchara sus enseñanzas, ¿sí? Pero su capacidad de influencia estaba por el lugar que le daban los seguidores. ¿Me explico? Ese era el poder de su influencia. Tenía que conocer la ley, era autoridad porque tenía influencia sobre sus seguidores, y la otra cosa que hacían era en las sinagogas, que eran los lugares a donde el pueblo judío se reunía para escuchar la ley, porque no todos tenían acceso a los rollos en ese tiempo. No era como para nosotros que te descargas YouVersion en tu teléfono o tenés una Biblia de papel. No era de fácil acceso. Los rollos de la ley estaban en la sinagoga y solo lo abrían los maestros de la ley. Los sábados, para ellos, que era el día de reposo, abrían los rollos y los explicaban para el pueblo, que estaban sentados así como ustedes, pero en el piso, no en sillas, en el piso, escuchando las enseñanzas. Y otra cosa, el acceso que tenían, porque era de transferencia oral, los niños, los varones, no las mujeres, los varones tenían que aprender los 5 primeros libros de la ley, que todavía el pueblo judío conserva esta costumbre, y realizaban el Bar Mitzvah, ¿sí? ¿Vieron? ¿Lo han escuchado? Bueno, tenían que recitar partes completas de los 5 primeros libros que se llaman la Torá, el Pentateuco, de memoria, sin errores. ¿Por qué se aseguraban esto? Para transferir el valor de la ley a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a los rollos. Luego de esa exposición a memorizar la ley, los únicos que enseñaban la ley eran los maestros de la ley o los rabí en la sinagoga una vez a la semana. Después tenías que recurrir a lo que habías aprendido de memoria. ¿Sí? Bueno, Jesús era un rabí, pero no era un rabí común y corriente. Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es enfocarnos en 3 momentos, solo tres, porque si no podríamos estar el retiro completo con esto, en 3 momentos en donde Él les enseñó a un grupo de personas que Él había seleccionado. Dentro de todos los que lo seguían, había mucha gente siguiéndolo, siendo su discípulo, y Él pasó toda una noche orando, cosa que yo no he hecho nunca. No sé si alguien lo ha hecho. Yo nunca pasé toda la noche orando por mis discípulos. Creo que he pasado madrugadas por mis hijos orando, sí, pero por mis discípulas nunca lo he hecho, honestamente. Jesús pasó toda la noche orando. ¿Esto es esto? Ok. ¿Esto? ¿Descarga con el celular? ¿Otra cosa? Bueno, si no lo sacaba. Jesús pasó toda la noche orando para elegirlos. De la multitud de discípulos que tenía, Él seleccionó a 12. ¿Sí? Las 3 experiencias que vamos a ver, los 3 momentos que vamos a ver, son momentos enseñables para los discípulos, para estos 12 que Él seleccionó, que tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús 3 años. ¿Sí? Siguieron al rabí 3 años. Jesús después murió, fue crucificado y ascendió a los cielos. Pero fíjense que el tamaño del impacto de la enseñanza de Jesús sobre estos hombres perdura hasta el día de la fecha. ¿Por qué? Si ellos no hubieran obedecido lo que Jesús les demandó, vos no estarías sentados acá, ni yo estaría acá en esta mañana. Se hubiese interrumpido en algún momento de la historia. La transferencia fue tan impactante para estos 12 hombres que nosotros somos fruto de su trabajo a lo largo de las generaciones. Entonces, antes de explicarles qué vamos a hacer, quiero que se pongan en círculo, van a romper filas y se van a poner no más de 6. Pónganse 6
7 a lo sumo, y hagan una ronda, pero que les permita ver la pantalla. Hagan una ronda. Hagan ruido, rompan filas, tranquilos. Rompan filas, de paso se mueven. Vamos a ver, los que están tomando nota, los 3 momentos que vamos a ver van entre Lucas 8 y Lucas 9, los que quieren anotar. ¿Sí? En vez de buscarlo en la Biblia, lo que vamos a hacer es verlo en imágenes. ¿Les gusta la idea de verlo en imágenes en vez de leerlo? Bueno, ahora lo vamos a ver, son videos cortitos de 2 minutos. Escuchen, yo sé que les gusta charlar, ya después charlan entre ustedes, esperen, así les explico qué hacemos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ver el primer video, que no les digo cuál es, así por lo menos les da sorpresa, después les digo. Pero tienen que pensar en 2 preguntas. 2 preguntas simplemente, pero los que están tomando nota, por favor, anoten las respuestas de sus compañeros. Pero después yo voy a ir por los grupos, no sé si vamos a alcanzar todos a hablar en todas las situaciones, pero sí vamos a hablar todos en algún momento. Registra también lo que otros encontraron, porque hay, no sé, 80 personas acá, tenemos perspectivas diferentes de lo que vamos a ver acá. 2 preguntas son, primero, en tu opinión, ¿qué es lo que Jesús les está enseñando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué creen ustedes que aprendieron los discípulos? La primera es, ¿qué creen, en tu opinión, qué crees que Jesús les está enseñando? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que aprendieron los discípulos? Y sé que para algunos va a ser la primera vez que van a ver lo que está acá. Y algunos de ustedes lo vieron un montón de veces. Sé que algunos de ustedes conocen a Cristo hace poquitos meses y sé que algunos de ustedes conocen a Cristo hace mucho tiempo. Traten de tener una actitud fresca y no decir obviedades. ¿Pueden hacer ese compromiso conmigo? No hay un incorrecto o un correcto. Decí lo que te parece. ¿Sí? Estamos descubriendo juntos. Y ¿saben por qué digo esto? La Biblia dice de sí misma de que es viva y eficaz. Está en Timoteo esto que estoy diciendo. La Biblia dice de sí misma que no es un libro de información como el que vos estudiás en la facultad. Es el único libro que existe que está vivo y que es eficaz para penetrarte como una espada de doble filo, o sea que corta cuando entra y corta cuando sale, ¿sí? Y para redarguirte. ¿Qué es redarguir? Escarbar. Entonces, yo tengo casi 30 y no sé cuántos años de conocer a Cristo, pero ese libro y los mismos pasajes no son iguales para mí que hace 30 y pico de años. Siguen hablándome de una manera diferente. ¿Y saben qué? A veces me habla por lo que otro descubre. Porque qué interesante, no había pensado en esa perspectiva. ¿Saben a qué los estoy invitando? A ser como niños. ¿Cómo son los niños? Se sorprenden cuando ven algo y le buscan, ¿no? Sean como niños. Ahora, para responder esas 2 preguntas. ¿Vamos con el primero? Un sembrador salió a sembrar. Una parte de su semilla cayó en el camino y fue pisoteada. Y las aves se la comieron. Otra parte cayó en las piedras. Y cuando esta semilla brotó, se secó por la falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos. Y al nacer junto con los espinos, la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. Creció y dio un excelente fruto. 100 granos por semilla. Maestro, ¿por qué hablas en parábolas cuando te escucha la gente? A ustedes Dios les dio a conocer los secretos de su reino. Pero a los otros les habló en parábolas para que viendo no vean y por más que oigan no entiendan.
Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla es el mensaje de Dios. La parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero entonces viene el diablo y se los quita del corazón para que no crean y no se salven. La que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba, ellos fallan. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres poco a poco los ahogan, de modo que no dan fruto. La semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con buen corazón escuchan y obedecen el mensaje, y permaneciendo firmes dan fruto. Ok. Lo que acaban de ver es la parábola del sembrador, ¿sí? Sin más detalles. En tu grupo, ¿qué quiso enseñarle Jesús, en tu opinión? ¿Qué quiso enseñarle a los discípulos y qué creen que aprendieron? ¿Están las dos preguntas? ¿Sí? Tienen una cara como si fuera un parcial o un final. No se asusten, no puntúo. ¿Vos le vas a dar? Perfecto. Este grupo. Vamos a hacer así. Esta primera situación nos van a compartir estos tres grupos del frente, la que sigue, los del medio, y la tercera, los de atrás. Pero trabajen todos, ¿no? Porque ahora nos va a preguntar. Anoten todo. A ver, este grupo. ¿Podés ponerte de pie, decir tu nombre y qué encontraron ustedes? Bueno, Lore. Bueno, Michael resaltó primero que a él le llamó la atención la cercanía de los discípulos con Jesús. O sea, como que ellos no eran personas, cualquier persona, sino que eran especiales para Jesús y él tenía un trato especial, eran íntimos. Y bueno, re loco esto de que, o sea, él como que vio mucho eso del cara a cara con Jesús, de poder preguntarle así, explícame esto porque no entendí. Bueno, y al contrario con la gente, que también hablábamos, que las personas que estaban ahí alrededor de él, que también, paréntesis, todos lo imaginamos a Jesús en un monte hablándole a la gente y estaba en la calle caminando todo apestado de gente, hoy en día con el COVID. Faltaron los barbijos. Sí, sí, como que visualmente los necesitaba. Bueno, a las personas les hablaban parábolas y las personas no entendían y tampoco les importaba entender porque estaban buscando otras cosas de Jesús. Estaba esperando que les dé sanidad, comida, milagros, claro. Bueno, les está enseñando con el mensaje de la parábola del sembrador, el mensaje de la salvación, que la semilla que la semilla crece en los que están dispuestos a recibir esa semilla también. Y también cómo tiene que ser la actitud del corazón para que esa semilla pueda crecer, porque no puede ser cualquier tierra, tiene que estar preparada, tenemos que tener un corazón enseñable, dispuesto. Y bueno, también llegamos a la conclusión de que los discípulos, al estar interesados en que Jesús les explique esto que no habían entendido, tenían un corazón enseñable y dispuesto a que esa semilla crezca también. Eso, más o menos. Muchísimas gracias, Lore, por todo el equipo. Un aplauso para Lore. Bien. Muy bueno. Acá este grupo del medio. A ver quién nos va a explicar lo que encontraron. No, vos no venís por primera vez. No. Se pasan el micrófono. Alguien valiente. ¿Ok? De pie si te ven. Nombre. No me puedo quedar sentada. No, así te vemos. Gracias. Sí. Bueno, soy Elena, de Esperanza. Hola Elena, gracias por compartir. Bueno, lo que aprendimos fueron creo que 3 puntos. Dani dijo que, por ejemplo, Jesús les quiso mostrar qué clase de tierra era cada uno. Si eran los espinos, la roca o la tierra fértil. ¿Vos cómo? Pablo.
Pablo dijo que Jesús quiso enseñarle persistencia, en que a veces sembramos la semilla y no tenemos paciencia o queremos que ya crezca o nos ponemos mal cuando no crece. Pero tenemos que hacerlo igual porque el Señor es el que la va a hacer crecer. Y creo que Santi había dicho que tal vez nosotros tenemos que proponernos ser tierra fértil, empezar a tratar nuestra tierra y querer que crezca esa semilla. Y bueno, ahí está. Gracias. Un aplauso. Gracias. Muy bueno. Acá está tomando nota. Te damos tiempo. Está tomando nota de lo que los otros dicen. Muy bien. Ahí está. La primera pregunta nomás. ¿Podés ponerte de pie? Así te vemos. ¿Y tu nombre? Las dos, si tenés una síntesis de las dos, mejor. Bueno, hola, mi nombre es Andrés. Hola, Andrés. Bueno, en el grupo, pensando en la primera pregunta ¿Qué creen que les enseñó Jesús? ¿qué crees que Jesús les enseñó? Sí. Primero pensamos en que como hablaba de 3 tipos de corazones, de espinos, de piedras y de un corazón fértil, independientemente de la condición que la persona se encuentre en ese momento, todos tienen el derecho legal por parte de Dios de recibir el mensaje. Y indefectiblemente de cómo estén, ellos tienen que saber el mensaje. Y bueno, después entendimos que Jesús le estaba enseñando. Y otro punto también que rescatamos fue que es también la forma en que a veces sentimos personalmente el mensaje que nos está transmitiendo. Que no es que fulanito es una forma, menganito es una forma, no. Podemos pasar por diferentes etapas en el proceso y unos decían, por ejemplo acá, que Judas podría ser el de espinos o el de piedra. Y yo lo tomé nota al toque, pero también otro decía, no, pero cuando Jesús fue a la cruz todos les dejaron, solo Juan quedó. Y bueno, y ahí nos acordábamos que Juan era el que pidió que caiga fuego del cielo para aquellos que querían matar a Jesús, algo por el estilo. O sea, todos fueron parte tomaron un corazón en el tiempo que se les daba el mensaje. Pero al fin entendieron, y eso es lo que aprendieron los discípulos. La segunda pregunta es que los discípulos entendieron que ellos tenían que predicar el mensaje a todos, pero también ellos necesitaban decidir qué corazón querían tener. Al fin tuvieron todos los corazones, pero en sí decidieron ser fértil, que la semilla que Jesús les dio germinara en ellos y a su vez entendieron que todo el mundo necesitaba el mensaje. Gracias. Eso es lo que entendí. Gracias. Muy bueno el aporte. Gracias. Si yo tenía que explicar la parábola del sembrador, no hubiese dicho todo lo que ellos dijeron. ¿Vieron? Ustedes hacen mejor el trabajo que yo. Bueno, vamos, ¿les parece ver la segunda situación de Jesús y los discípulos? Fantástico lo que han descubierto. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Maestro! ¡Despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Señor, nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos!
a ser salvados. ¿Qué pasó con su fe? Leo esto y lo vuelvo a ver y ¿saben qué? Hay toda una tarde completa para sacar cosas de ahí. Solo les doy algo del contexto que no está en el video. Esta es una ayudita para el parcial. Él les dijo antes de subir a la barca que iban a cruzar al otro lado. No agrego nada más, punto. Él les dijo que iban a cruzar al otro lado. ¿Qué quiso enseñarles Jesús? ¿Y qué creen ustedes que aprendieron los discípulos? ¿Sí? 5 minutos. Trabajen, trabajen. Hola. Hola. Mi nombre es Miguel. Hola, Miguel. Tengo 18 años, soy del Dorado. Toda la presentación. ¿Cómo es? Bueno, lo que nosotros interpretamos en el grupo de la primera pregunta, es que Jesús intenta enseñarle a los discípulos que es fiel, cumple con su palabra y que a veces nosotros no confiamos como deberíamos, ¿viste? Porque Jesús te enseña el propósito, no te enseña el recorrido. El recorrido depende de vos. Él te enseña cuál va a ser el final, cuál es tu propósito. Pero es tu decisión cómo transitarlo, ¿no? De buena o mala manera. La buena manera es tener fe en el final y no decaer, ¿no? No acordarnos solamente porque el recorrido para llegar al fin de tu propósito tiene cosas buenas y cosas malas. En las cosas buenas tenemos que acordarnos también de Dios y en las cosas malas más, pero ¿nosotros qué hacemos? Cuando estamos en la parte buena del recorrido, nos olvidamos de la fe. Pensamos en otras cosas. Y ahí llega la parte mala, que es ahí sí nos volvemos a acordar de Él. Y ahí es donde nos preguntan, ¿y qué pasó con tu fe? ¿Dónde quedó? ¿Quedó en dónde? En la parte buena. Ahí nos olvidamos ya de la fe. Ahí empezamos a pensar en otras cosas y cuando llegó la parte, Dios. Por eso yo creo que en el video Jesús tranquilamente podía quedarse despierto. Pero ¿por qué se durmió? Para poner a prueba la fe de sus discípulos, de cómo estaban en ese momento. Entonces por eso Jesús nos pone a prueba todo el tiempo, ¿no? Para poner a prueba nuestra fe y si está intacta, ¿no? En ese momento claramente la fe de los discípulos no estaba enfocada en el propósito. ¿Qué aprendieron los discípulos? Que en todo momento hay que ser constante en la fe, hay que tener constancia, ¿no? O sea, en todo momento no quizás desviarnos del fin, o sea, de nuestro propósito, porque ese es el legado que por ahí nos dejó Jesús, ¿no? Él vino, cumplió su propósito y todo el momento tenía presente cuál iba a ser su propósito, ya sabía lo que le iba a pasar. Entonces nosotros tenemos que vivir o sea, obviamente no todos sabemos ya cuál va a ser nuestro propósito, pero cuando lo encontramos tenemos que ser constantes en la fe y que Dios cumple, pero tenemos que ser constantes en todo el recorrido, no solamente acordarnos cuando tenemos problemas. Gracias. Un aplauso para el grupo. Buenísimo. Para el grupo, para ese grupo. Ok. Hola, soy Maxi. Hola, Maxi. Bueno. Escuchen. Con la primera pregunta, que era ¿qué quiso Jesús enseñarles? Más allá de mostrarles que su fe era débil y que debían confiar en Jesús, lo que podemos ver que lo más importante que Él les mostró fue su poder, digamos, que Él era Dios. Porque pensemos en esta tormenta, 4 de los discípulos, por lo menos de los que estaban ahí, eran pescadores, eran profesionales, no eran novatos. Bueno, por cuestiones geográficas que no voy a explicar, en la zona era normal o es normal hasta el día de hoy, que de repente surjan tormentas de la nada, sin previo aviso. Y ellos estaban acostumbrados, porque era 24/7 o todos los días de la semana tenían que salir a pescar, porque si no, no comían.
y era algo que vivían. Y bueno, en esta tormenta fue algo tan fuerte, tan grave que hasta ellos reconocían de que se había escapado de su control. Y bueno, llaman a Jesús, no sé qué esperaban que hiciera, pero bueno, Jesús habló y con solo el poder de su palabra él domó la naturaleza, la creación. Y por eso en una parte, cuando dice que Jesús habló y se tranquilizó todo, dice que ellos temieron, porque ¿quién era este que estaba domando la naturaleza, que con solo hablar podía, bueno, lo que pasó? Y bueno, ¿qué pudieron aprender ellos? Bueno, el poder que tenía Jesús, Él demostró que Él era Dios, y bueno, pudieron ver que su fe era débil y que ellos debían confiar en Él. Gracias, grupo. Gracias a vos por compartirlo. A este grupo. Ustedes. Pasen para acá, pasen para acá. Bueno, no, también ustedes, también. Y después ustedes acá. No, ustedes primero. Quedan los otros para la tercera. Bueno, les comparto un poco acá lo que charlamos en el grupo, que bueno, es bastante coincidente con los grupos que han hablado. Y nosotros lo que vimos, lo que compartimos es que el Señor primero da la teoría y después da la práctica. O sea, siempre primero viene la enseñanza para prepararnos y después viene la prueba, que sería la barca, ¿no? También compartimos de que cada uno tiene su propia barca, su propia prueba. No en todos es igual. En este caso eran todos pescadores, o sea, es como que ellos, como nos compartía Maxi, para ellos era muy fácil poder subirse a una barca y cruzar al otro lado. Ellos como que lo tenían súper practicado, digamos, a todo eso, pero aún así, en el momento de la tempestad, ellos tuvieron miedo. Y el Señor les demostró que su palabra en ese momento iba a ser cumplida. Y compartíamos acá con los hermanos que ellos lo habían visto hacer milagros, hacer sanidades, hacer todo tipo de cosas, pero en ese momento Él les demostró que Él también tenía autoridad sobre la naturaleza, sobre los vientos, sobre las aguas. Entonces, también estuvo la demostración de su autoridad, de su señorío y de lo que es el Señor. Y lo que nosotros tenemos que visualizar es justamente eso. Una de las chicas nos decía que también es importante que nosotros sepamos que cuándo es el momento de la prueba, que visualicemos qué es la prueba, qué es una prueba, para que la podamos atravesar de esa manera, sabiendo que es una prueba, porque cuando nosotros la atravesamos de esa forma, vamos a ir a agarrarnos de la teoría previa que nos dio el Señor. Gracias. Un aplauso para este grupo. Buenísimo. Para acá, para este grupo de acá. Acá adelante falta un grupo. ¿Pueden? Ok. Ahí está. De pie, por favor, el que va a compartir. Y se presenta. Pasen el apunte, por favor. Silencio el resto de los grupos, sin acotaciones, que es el momento de este grupo. Okay. Soy Matías, nuevamente. Hola chicos. Matías. Bueno, la verdad, me sacaron todas las palabras de la boca. Te quemaron la respuesta. Sí. Qué bajón. Lo único que sí queremos resaltar es sobre lo que usted dijo. Vos dijiste. Perdón, la costumbre. Podés. Sobre te doy el derecho. lo que dijiste al principio, que él dijo, vamos a cruzar juntos del otro lado. Queríamos resaltar eso porque fue como, vamos a cruzar. Él no dijo cómo ni nada, solo dijo, vamos a cruzar, y se subió a la barca con todos. Y tipo que en ese momento, cuando empezó la tormenta, tal vez ellos lo hicieron inconscientemente, pero dudaron en ese momento. Y es lo que nosotros pasamos todos los días con nuestros problemas, con nuestras dificultades. Como decía una de nuestras compañeras acá, nos cegamos con todo y nos olvidamos que Él está con nosotros, que Él no dice te voy a empujar para llegar hasta allá,
sino que va con nosotros, nos acompaña, nosotros frenamos, Él frena, nosotros seguimos, Él avanza, es como que todo el tiempo está con nosotros. Y como ellos lo tenían materializado, lo tenían en persona, nosotros lo tenemos en espíritu, lo tenemos en nuestra fe, y manda a personas en el momento indicado por si necesitamos un abrazo, si necesitamos sacar eso de adentro. Entonces es como que Él siempre está y nunca nos va a dejar solo. Eso aprendimos ahora. Gracias. Por eso. Muchas gracias. Queríamos resaltar eso. Un aplauso para ese grupo. Un grupo más. El que sigue al lado de ellos, ahí. Esperen. Un momento. Un grupo más. Ahí. ¿Quién va a compartir? Ah, los sorprendí, pensaron que eran 3 otra vez. De pie, por favor. Dijeron 3 el primero, 3 el segundo. No. Bueno, muy buenos días a todos. Buenos días, ¿tu nombre? Marianela, soy Hola, de Misiones. Que papá los siga bendiciendo a todos y los siga sorprendiendo a lo largo de estos días. Nosotros, con el grupo de los chicos, pudimos reflexionar acerca de varios puntos de la historia, en donde, en primer lugar, nos llamó la atención la tempestad, ¿no? La tormenta. Ahí pudimos representarlo con los problemas que vivimos a diario, con las pruebas a las que estamos enfrentados, también con las tentaciones. Después, con lo que respecta a la barca, los discípulos y Jesús, cómo los discípulos conocían acerca de la palabra, porque tenían a la palabra viva al lado de ellos, ¿no? Y Jesús ya les había enseñado las herramientas para poder enfrentarse a los diferentes tipos de dificultades. Pero ellos aún así dudaron y tuvieron miedo, ¿no? Como muchas veces nos pasa a nosotros. Pero pudimos ver reflejada la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, como también pudimos ver en la Biblia acerca de la historia de Pedro. Jesús no se levantó y le dijo, como muchas veces nosotros hacemos con los demás, ¿no? Che, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué dudaste de mí? Dediqué tanto tiempo enseñándote y aún así no entendiste todo lo que te enseñé. No, Él se levantó y con su amor y con misericordia paró la tormenta. Entonces ahí pudimos ver reflejado lo que es la gracia, ¿no? Cómo Jesús siempre nos abraza y aunque después obviamente que los corrigió, porque Jesús siempre nos corrige y es esa espada que atraviesa de doble filo su palabra. Pero Él aún así los abrazó y los salvó y es lo que hace con nosotros. Cuando Pedro se equivoca y era el amigo de Jesús, Jesús no se levantó y le reclamó, le dijo, ¿me amas? Y es lo que Jesús hace con nosotros siempre. Él siempre nos pregunta si lo amamos y que no importa todos los pecados que podamos cometer, el Espíritu Santo trae esa convicción de pecado y ese arrepentimiento. Y Jesús ya se llevó todos los problemas y todos esos dolores en la cruz. Entonces, también una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Quién es el que está en nuestra barca? Porque si está Jesús, a pesar de las adversidades, no nos vamos a hundir. Pero si no está Jesús, creo que Él nos trajo acá para que lo podamos aceptar y para que podamos perseverar y confiar aún más en Él. Si nos hace falta fe, ya nos dio la herramienta que es su palabra. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que eso. Muchas gracias. Un aplauso a ese grupo. Quiero suponer que están tomando nota, ¿no? De lo que están diciendo los compañeros. En esta plenaria se cumple la ley que dice que el todo es más que la suma de las partes, ¿o no? Yo no hubiese llegado a esa conclusión, ya les dije, ¿no? Sacaron más conclusiones que las que yo saqué por mi cuenta y eso es lo que nos enriquece. Bueno, voy a hacer una síntesis al final, pero quiero decirles en este punto que yo hubiese hecho lo mismo que hicieron los discípulos en la barca. Porque a veces decimos, ¿cómo tuvieron miedo si estaba Jesús vivo ahí con ellos? ¿Saben por qué? El Jesús vivo
está acá dentro de mi corazón y lo conozco, créanme que lo conozco. Yo tengo miedo cuando vienen las tormentas de la vida, porque las sigo atravesando y Él está en mi barca. Pero cuando el viento sopla fuerte y el agua fría me golpea en la cara y el agua se está metiendo dentro de mi barca, quisiera que mi primera reacción sea recordar, sí, Jesús es el que controla la naturaleza. Él tiene el poder para extender la mano y que el viento se detenga y que el mar se vuelva apacible. Quisiera, pero yo no lo he alcanzado ya, como dice Pablo en Filipenses. Yo no lo alcancé ya. Mi primera reacción es tener miedo. Mi primera reacción es tener miedo y decir, Señor Jesús, nos hundimos, ¿no? Y ¿saben qué otra reacción? Digo, ¿cómo? Esto hubiese dicho yo, seguro si era Pedro en la barca, ¿cómo puede dormir? ¿Cómo puede dormir? Con el agua fría en la cara, ¿cómo puede dormir? Honestamente, no sé si se me ocurriría tanta teología en ese momento. Como dijo uno de los chicos de allá, eran experimentados, Los que estaban en la barca no era la primera vez que se subían a un barquito. Eran pescadores y ya sabían de las tormentas marítimas. Evidentemente esta era de otra índole. Esta tormenta era de otro índole. Y hace un paralelo con las tormentas de la vida, porque cuando ya pasaste varias, te queda un aprendizaje. Imagínate, pensate como un pescador, ¿no? Ya a esta altura de mi vida he pasado varias. Entonces me puedo identificar con ellos y decir, yo ya sé cómo son ciertas tormentas en el mar. Pero les aseguro que, por ejemplo, la última que atravesamos como familia nos sorprendió. Zarandeó el barco, nos pegó el agua fría en la cara y se metió agua dentro de la barca. No nos hundimos porque Jesús estaba en ella. Pero que sentí el frío, lo sentí. Y que tuve que volver a pensar quién era yo. Otra vez lo tuve que pensar. ¿Sí? Así que no juzguemos el miedo de los demás ni el propio. Por eso en la Escritura dice tantas veces, no recuerdo de memoria ahora para decirles, no teman, no teman, no teman. 365 veces, una para cada día. No es casualidad que haya un no temas para cada día. ¿Saben por qué? Dios sabe que tendemos a tener esa primera reacción de temor. Y yo muchas veces me pienso como mis hijos, ¿no? Como mis hijos. Están en diferentes etapas, pero cuando el miedo apremia por cosas diferentes que enfrentan, ya no son los ruidos de la noche o las tormentas como cuando eran más pequeños y se te aparecían, había cosas moviéndose por debajo de las sábanas a la madrugada, ya no es eso, pero hay otros miedos, hay otros dolores. Y cuando esos llegan a sus vidas, no somos tan grandes ni tan fuertes. Volvemos a papá y a mamá, ¿no? Porque en el fondo, y bueno, se supone que estos dos tendrán que resolverlo, es su trabajo, ¿no? Entonces, yo digo, yo también me siento así, con Dios mi Padre, con Dios mi Padre. Bueno, no me quiero ir a la conclusión, vamos a la tercera situación del momento enseñable de los discípulos, ¿sí? Maestro, despide a la gente.
Que vayan a comer y descansar en las aldeas y campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Ustedes mismos denles de comer. Tan solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Bendito seas, oh Señor nuestro Dios, Rey del universo. Bendito seas tú que nos das el pan de la tierra. ¡Es un milagro! ¡Milagro! Ahí está. Es que querían seguir viendo, ¿no? Bueno, 5 minutos para pensar qué les enseñó Jesús y qué aprendieron ellos, qué ustedes creen que aprendieron, ¿sí? Tomen 5 minutos, ya aceitaron la dinámica, así que, y prepárense los equipos del fondo porque les toca a ustedes ahora. Todos tomen nota. Arriba, cortito. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es José, soy de Posadas Misiones. Bueno, como punto 1, digamos, de qué es lo que Jesús estaba enseñando, creo que por sobre todas las cosas, tener un poco de fe, aunque parezca poco, aunque tenían, ¿sí? La importancia de la oración también, porque cuando yo ven la cantidad de gente que hay, se asustan un poco de como que ahora, no sé, digan, bueno, tenemos 2 pizzas y ¿cuántos son 100? Complicado. Claro, entonces se asustaron un poco, ¿no?, los discípulos. Y yo creo que también una parte importante el cuidado que Jesús tenía hacia las personas, que Dios tiene hacia las personas. La Biblia menciona mucho sobre las viudas, sobre los huérfanos y el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque en el video por ahí veíamos, la Biblia menciona que eran 5.000, pero creo que solo se contaban los hombres, no mujeres y niños, o sea que eran mucho más que 5.000. Y en el video vemos como él mira a una mujer con un bebé, ¿no? Y entonces creo que él tiene un cuidado integral por la persona, no solo lo espiritual, sino también físico y emocionalmente. Porque él podría hecho tal vez entregar solo el mensaje y decirle, bueno, váyanse y coman en sus casas o rebúsquense. Yo le decía recién a Oscar, le tomaba como ejemplo, como que él veía que me decía, che, José, ¿tenés hambre? Y yo le digo, bueno, Señor, sacia toda hambre en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vete. O sea, no, sino que Jesús primeramente pensó en ellos, ¿sí? Los alimentó y después trajo el mensaje. Gracias. ¿Ven? Y la 2, ¿qué aprendieron los discípulos? Primeramente creemos que obediencia, porque él le dijo, bueno, ustedes lo van a alimentar. Y bueno, y creo que reconocer los recursos que tenemos. Vemos en la oración que Jesús hace, creo que le enseña, ellos tenían, vuelvo a repetir, 5 panes, 2 peces, y ellos dieron gracias por eso. Dar gracias por lo que tenés. No importa si es un pan, si es medio pan, si es duro, o sea, dar gracias por lo que tenés, y en esa obediencia que vos tenés, Dios lo multiplica. Dios te va a bendecir. Amén. Gracias. El grupo de atrás. Breve, por favor. Breve, por favor. Para usted. Nombre. Dimaela. Hola, Dimaela. Hola. La primera pregunta. Silencio, silencio. Dice, ¿qué enseñó Jesús? Jesús enseñó sobre la provisión. En este caso, Cristo utilizó lo que tenían
y multiplicó. Escuchó las peticiones y lo respondió demostrando su poder. Y la segunda pregunta, ¿qué aprendieron los discípulos? Que muchas veces no responde como nosotros queremos, sino acorde a su voluntad. En el momento que no hay otra salida, tuvo compasión y hizo milagro a través de la multiplicación de estos alimentos. Gracias, muy bueno. Acá este último grupo, ahí. ¿Qué sacaron? Cortito, por favor. Hola. Hola, mi nombre es Damaris. Hola, Damaris. Gracias por presentarte. Gracias. Bueno, a la conclusión que nosotros llegamos en grupo es que tenemos que tener fe. Somos hijos de Dios, así que tenemos que tener fe. Cuando parece que no somos suficientes, a mí particularmente le compartí al grupo, a mí me cuesta horrores hablar de la palabra de Dios, porque siempre digo, no soy suficiente. Por ahí tengo conocimientos, pero siento que no soy suficiente, y muchas veces creo que los discípulos también sintieron que no eran suficientes. Es como cuando vienen los problemas y yo digo, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y creo que muchas veces nosotros sí podemos, porque podemos en Cristo. Amén. Porque Dios está con nosotros, entonces nosotros podemos. Y bueno, otra cosa que tenemos que tener siempre presente es que cuando Dios nos manda, también nos dará las herramientas. Por ahí nosotros en el momento decimos, como en ese momento los discípulos no teníamos suficiente, muchas veces no tenemos suficiente. Puede ser, no tenemos plata, no tenemos la palabra en el momento, pero Dios nos da. Porque si Él dice, anda y hacé, o vamos, es porque nos va a dar lo que necesitemos en el momento indicado. También aprender a esperar en Dios, otra cuestión importante. Y bueno, que para Dios nada es imposible. Muchas veces nosotros estamos y decimos, no voy a aprobar esta materia, no voy a aprobar, no me voy a presentar porque no voy a aprobar. Pero tenemos que aprender a ir en el nombre de Jesús y entender que por ahí a veces sí desaprobamos, pero si desaprobamos es porque Jesús por ahí está requiriendo que nosotros aprenda algo más. Yo lo hablo por ahí en el contexto de la universidad porque es mi salsa, pero también en la vida. Por ahí a veces fallamos, por ahí a veces tenemos miedo, es normal, somos humanos, pero Jesús está con nosotros y si Jesús está con nosotros, no nos vamos a hundir. Muchísimas gracias. Un aplauso. Una conclusión quiero hacer de todo lo que ustedes, porque sacaron cosas preciosas cada grupo, pero quiero hacerles ver una cosa. En las 3 secuencias que vimos a Jesús enseñando a 3 grupos diferentes de personas. En la situación del medio en la barca, Él estaba solo con sus discípulos, solo con los 12. En la primera, estuvo primero enseñando a una multitud y le explicó no solo a los 12, sino había más discípulos ahí. Había mujeres, había más gente. ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando la parábola del sembrador? ¿Qué significaba? Y en la tercera estaban los 12 expuestos específicamente a la enseñanza, pero los 5.000, que probablemente eran 15.000 personas, ¿sí? Porque es verdad lo que decía uno de ustedes allá, solo contaron a los hombres, les estaba enseñando antes, y ustedes, que ese va a ser un desafío, les estaba enseñando antes, durante todo el día les estuvo enseñando. Ya era la hora de comer y no tenían con qué, por eso vino el momento enseñable para los 12. Ahora, estos 3 grupos de personas seguían a Jesús, pero no todos eran discípulos. No todos tenían la misma actitud al seguir al rabí, al maestro. Saben que algunos, y creo que por acá lo mencionaron, lo seguían por los milagros. Lo seguían porque Jesús sanaba a los enfermos. Lo seguían, imagínense después de esto,
los que comieron y se llenaron la panza. Dijeron, yo a este tipo lo sigo, como gratis, ¿no? Tenemos free de acá en adelante. Hay gente que lo seguía a Jesús solo por los milagros. Hubo un grupo grande de discípulos que siguieron a Jesús, más allá de los 12. Pero a medida que la enseñanza de Jesús avanzó, y esto lo pueden encontrar en Juan 6:66, lo que voy a decir ahora, hubo gente que se fue. Y eran discípulos, no de la multitud. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a hablar del costo de seguirlo. Había un costo, un precio, una renuncia personal, y cuando dijeron, no, esto es demasiado. Yo de acá, hasta acá está bien. Las cosas buenas del reino que nos estás enseñando me encantan. La paz, sentirme perdonado, sentirme amado. Ahora, renunciar a lo que yo quiero hacer, abandonar el pecado y arrepentirme, solo me gusta la gracia tuya, la verdad no me gusta. Y se fueron. Se dieron media vuelta y se fueron. Y Jesús se dio vuelta, no les reclamó, dejó que se fueran. Se dio vuelta y les dijo a los 12, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro el atolondrado, que muchas veces hablaba lleno del Espíritu Santo, le dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Y los 12 que estuvieron en la barca fueron los que después de que los 15.000 comieron, recogieron las 12 canastas. Los 12. Entonces yo tengo un desafío para vos en esta mañana. ¿En qué grupo querés estar? ¿Querés estar en la multitud para que Jesús obre milagros en tu vida? ¿Te interesa lo que Dios puede hacer por vos? Suplir, llenar, sanarte, ¿no? Pensamos muchas veces, esto hablo con mis hijos, digo, Dios no es un supermercado, no es un delivery de comida a domicilio o un delivery de bendiciones, donde yo llamo con la oración, digo, necesito aprobar la materia, ¿para qué hora más o menos está? No es un delivery, no es un supermercado. Y a veces nuestra fe nos alcanza hasta ahí. Estamos en la multitud. Quiero que mi panza sea llena, que mi enfermedad sea sanada, pero después me vuelvo. También están los discípulos, o sea que le seguían. La gran multitud de discípulos caminaron con Jesús, conocían lo que él enseñaba y lo que él hacía, pero cuando se acercaron al costo, dijeron, no, hasta acá, es demasiado. A mí me encanta que Jesús me salve, pero que sea mi Señor, no. Yo quiero dirigir mi vida y quiero manejarla como a mí mejor me parezca. Y se fueron. Está ese grupo. ¿Y sabes qué? Jesús no te va a coercionar y decirte, debes seguirme. No. Y también tenés los 12. Los 12 siguieron a Jesús y lo siguieron hasta la crucifixión. Sí, se fueron, y a veces lo decimos, ¿cómo abandonaron a Jesús en la hora más difícil? Y no sé si no hubiésemos hecho lo mismo. No sé si yo no lo hubiese negado 3 veces y hubiese necesitado que Jesús me restituya después. Porque lo he hecho muchas veces. He negado a Jesús muchas veces. Yo he decidido estar entre los 12 porque yo quiero pagar el precio de seguir a Cristo. Y eso me ha dado un montón de aventuras en la vida, un montón de aventuras que ni me imaginaba. Hace 25 años atrás, les aseguro que no me las imaginaba, porque lo que yo estoy viviendo no era el plan para mi vida. Yo tenía otra idea, tenía otra idea. Yo quería estar en la facultad para tener un título y después ser una de las mejores profesionales en mi ciudad, no por el dinero, pero sí por la reputación. Perseguía eso, ¿sí? Y Dios interrumpió, apareció en escena y tengo otra vida, no la que pensé. Es mucho mejor, llena de significado, llena de trascendencia de lo que yo imaginaba. Cumplió los sueños más profundos de mi corazón y todavía no llegué a la mitad de la vida. ¿Sí? Tengo más de lo que pensaba tener y más, mi alma está saciada, lo que no hubiese podido lograr con lo que perseguía antes.
Pero hay un costo. Hay un costo. Y a veces saber ese costo me duele el orgullo, no el corazón. Me duele el orgullo. Tener que decir, ay, yo quiero hacer esto, pero vos me estás demandando esto otro. No es simpático. Es incómodo la mayoría de las veces. No le voy a decir una cosa que no es cierta. Pero mi vida ha sido transformada por seguir a este rabí. Mi vida ha sido transformada. Así que a lo que yo te desafío es a que vos decidas estar entre los 12. Que vos decidas ser un discípulo de Jesús. Y no me voy a introducir tanto en este tema porque mañana lo vamos a ver en detalle, pero no solo Jesús nos llamó a ser sus discípulos, sino que nos llamó a hacer discípulos. Y eso se los dejo con puntos suspensivos porque lo vamos a ver mañana. ¿Sí? Tienen 15 minutos para descansar, pero quiero animarlos a que probablemente lo que vimos, lo que viste de Jesús, lo que charlaste en el grupo, te interpeló. ¿Qué es interpelar? Cuando algo te choca, ¿no? Te desafía, te pone incómodo. No lo dejes ahí, no lo pongas en el freezer. No lo pongas en el freezer. Tómate un tiempo ahora a solas en el parque, a solas, no de a dos, a solas. Revisalo, pensá, orá. Sí, Señor, es bien incómodo esto que estoy pensando. ¿Viene de parte tuya? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Orá y anotá algo práctico que vayas a hacer con lo que aprendiste en esta mañana. Anotalo en un papel o en tu teléfono, porque cuando anotamos, escribimos, nuestro cerebro lo registra mejor. ¿Sí? Ese es el desafío. Pueden levantarse en silencio, sin hacer ruido, y tómense unos 10 minutos en soledad.